La canción que salvó a Serrat y lo cambió todo. Corre el año 1968. España vive bajo el mando férreo de Francisco Franco. La televisión todavía emite en un gris monótono y un joven de 24 años tiene el mundo en la palma de sus manos. Joan Manuel Serrat es guapo. Tiene una voz de terciopelo que enamora a las madres mientras cocinan y a las hijas que sueñan en sus habitaciones, y acaba de ser elegido a dedo para representar al país en el Festival de Eurovisión, el evento más importante del continente. El éxito está asegurado, pero Serrat está a punto de hacer algo impensable. Una decisión suicida que lo enviará al destierro, lo borrará de las radios nacionales y casi termina con su carrera antes de empezar. ¿Cómo pasó de ser el enemigo público número 1 del régimen a escribir la mejor canción de nuestra historia? Eso es lo que descubriremos. Para entender la magnitud del abismo al que se enfrentaba Serrat, no basta con mirar las fotos de la época. Tenemos que respirar el aire viciado de aquella España de finales de los 60. Era un país de contrastes brutales y silencios obligatorios. Por un lado, en las costas empezaban a aterrizar los turistas suecos y franceses, trayendo en sus maletas bikinis escandalosos y aires de una libertad que aquí sonaba a ciencia ficción. Por el otro, en los barrios humildes, la censura revisaba cada letra, cada periódico y cada guión con una lupa implacable. La vida transcurría entre el miedo al qué dirán y la esperanza de que algo cambiara. En ese contexto, Eurovisión no era solo un concurso de canciones frívolas, era una cuestión de Estado. Era la oportunidad de oro del régimen para lavarse la cara, para mostrarle a Europa una imagen amable, moderna y falsamente unificada. Y para esa misión diplomática disfrazada de música, habían elegido al Noi del Poble Sec, el chico de barrio, hijo de un operario del gas anarquista, y una costurera aragonesa. Serrat era el candidato perfecto, carismático, fotogénico y sobre todo un símbolo de esa nueva juventud que parecía pedir paso sin romper los platos. O eso creían ellos. Pero lo que los burócratas de Televisión Española ignoraban era la tormenta interna que vivía el artista. Serrat formaba parte de un movimiento cultural llamado La Nova Cançó, un grupo de cantautores como Raimon o Lluís Llach, que usaban el catalán no como un capricho, sino como una trinchera de resistencia cultural. Cuando Serrat aceptó ir a Eurovisión cantando en castellano, en su propia tierra, Cataluña, muchos lo vieron como una traición. Le llamaron vendido. Las paredes de su barrio amanecieron con pintadas insultantes, y el teléfono de la casa de sus padres no dejaba de sonar con amenazas anónimas. La presión no venía solo del gobierno, venía de su propia gente, de sus raíces. El plan oficial era perfecto sobre el papel. El dúo dinámico, los reyes del pop juvenil, habían compuesto una canción pegadiza, moderna y triunfalista llamada La La La. Serrat grabó la maqueta, hizo las fotos promocionales sonriendo con esa timidez ensayada, y empezó la gira de prensa por Europa. Todo iba sobre rieles aceitados por el dinero público, pero en sus viajes por París o Londres, los periodistas extranjeros, más libres y directos, le hacían la pregunta incómoda: ¿por qué, si usted es un símbolo de la cultura catalana, va a cantar en la lengua del régimen que reprime esa cultura? Aquellas preguntas fueron la gota que colmó el vaso. No era solo una cuestión de idioma, era una cuestión de dignidad, de mirarse al espejo y poder reconocerse. El escándalo estalló como una bomba atómica en los despachos de Televisión Española. Faltaban apenas 2 semanas para el festival cuando el manager de Serrat, el astuto José María Lasso de la Vega, soltó la noticia mediante una carta pública. Joan Manuel solo irá a Londres si canta en catalán. Imaginen el pánico en los pasillos del Ministerio de Información y Turismo. Los teléfonos rojos ardían. El régimen lo tomó como una afrenta personal, una puñalada por la espalda ante los ojos de toda Europa. La respuesta fue fulminante, visceral y despiadada, propia de un sistema herido en su orgullo. En cuestión de horas, Serrat fue despedido y tratado como un desertor. Tuvieron que buscar un reemplazo de emergencia, y encontraron a una jovencísima Maciel, que estaba de gira en México, y tuvo que volver a toda prisa, aprendiéndose la canción y probándose el vestido en el avión de ida. Y aunque lo más grave no fue el reemplazo,
sino la muerte civil que se decretó contra Serrat. De la noche a la mañana, sus discos desaparecieron de las estanterías de Galerías Preciados y El Corte Inglés. Su rostro fue vetado en la televisión pública, la única que existía y que veían 30 millones de españoles. Y su nombre se convirtió en palabra prohibida en la radio. Incluso, en un acto de barbarie cultural, se organizaron quemas públicas de sus discos en algunas plazas de pueblos, una imagen medieval en pleno siglo XX. Poema. Mientras Maciel ganaba el festival y España entera celebraba el triunfo del la, en las calles con bocinas, banderas y una euforia desmedida, Serrat se convertía en un fantasma. Era el traidor que había intentado arruinar la fiesta nacional. Ante el asedio, el desprecio y el clima irrespirable que podía palparse en la calle, Serrat hizo lo único que podía hacer para salvar su cordura: huir hacia adelante. Cruzó el charco y se refugió en América Latina. No fue un viaje de placer, fue un exilio artístico necesario. Y fue allí, en tierras mexicanas, argentinas y chilenas, donde descubrió que el mundo era mucho más grande y complejo que la censura española. En esos países, que también vivían tiempos convulsos de revoluciones y dictaduras incipientes, su gesto de rebeldía no fue visto como una traición, sino como un acto de valentía heroica. Serrat recorrió teatros polvorientos y canales de televisión en blanco y negro, perfeccionando su arte, madurando su voz y absorbiendo los sonidos del folclore latinoamericano. Pero a pesar del aplauso y el cariño del público americano, la añoranza, esa nostalgia profunda, física y dolorosa que sentimos los que estamos lejos de casa, empezó a pesarle en el alma como una losa de plomo. Extrañaba el olor de las calles de Barcelona, el ruido de los bares y sobre todo el mar. Antes de seguir profundizando en este viaje emocional que definió una época, me gustaría hacerte una pregunta personal, de esas que tocan la fibra. ¿Dónde estabas vos en aquel verano de 1968? ¿Recordás la polémica en las noticias o eras muy joven y te lo contaron tus padres? Contámelo en los comentarios. Me encanta leer esas historias familiares. El regreso de Serrat a España fue silencioso y discreto, casi de puntillas. Sabía que tenía que reinventarse. No podía vivir del escándalo para siempre, ni ser eternamente el que dijo no. Necesitaba una obra maestra, algo tan grande y luminoso que ni siquiera la sombra alargada de la dictadura pudiera taparlo. A finales de 1970, buscando paz y reencontrarse con su esencia más primitiva, se encerró en un pequeño hotel de la Costa Brava, el Hotel Batlle en Calella de Palafrugell. No imaginen un resort de lujo con piscina. Era un refugio sencillo, de paredes encaladas, con olor a pinos, a resina y a salitre húmedo. Allí, frente a ese mar que había visto desde niño, Serrat empezó a tener largas conversaciones con el horizonte. Paseaba por los caminos de ronda, observaba a los pescadores remendando redes y dejaba que el viento de tramontana le limpiara las dudas. En esa soledad buscada, con una guitarra española y una libreta llena de tachaduras y manchas de café, empezó a gestarse el milagro. Serrat no estaba escribiendo una canción protesta al uso, ni un panfleto político lleno de rabia. Estaba escribiendo una carta de amor. Una carta a su infancia, a los juegos en la arena, al primer beso con sabor a sal y a esa luz dorada y densa que solo existe en el Mediterráneo al atardecer. Estaba buscando su identidad perdida entre tanto ruido mediático y político. Y así, verso a verso, con la paciencia de un artesano, nació la melodía que definiría a varias generaciones. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escribió. Y en esa frase encerró la memoria colectiva de millones de personas que, como él, sentían que su patria no era una bandera, sino un paisaje. Pero Mediterráneo no es solo una letra bonita que toca el corazón. Musicalmente fue una revolución técnica y artística absoluta. Serrat sabía que para romper el veto necesitaba calidad suprema, un sonido que fuera indiscutible. Por eso, tomó una decisión arriesgada. No grabó en Madrid ni en Barcelona, donde los estudios estaban tecnológicamente atrasados. Se llevó sus canciones a Milán, Italia, a los estudios Fonit Cetra. Allí, la industria musical estaba años luz por delante. No crece una flor, ni trasuma. Junto al maestro Antoni Ros Marbà y el genial Juan Carlos Calderón, crearon un arreglo orquestal que era una auténtica locura para la época. Mezclaron la estructura del pop con la sofisticación del jazz y la grandiosidad de una orquesta sinfónica. Si prestan atención,
El ritmo de la canción es inusual. Tiene una cadencia casi de jazz, un compás de 5/4, que es muy difícil de tocar, pero que imita a la perfección el vaivén irregular de las olas golpeando contra las rocas. No era una canción fácil de tararear. Era una pieza de orfebrería musical diseñada para ser eterna, grabada con los mejores músicos de sesión de Europa que no podían creer lo que estaban escuchando. Cuando el álbum Mediterráneo salió a la luz en 1971, ocurrió lo inevitable. La censura, que seguía vigilante con sus tijeras listas, se encontró totalmente desarmada. ¿Cómo podían prohibir una canción que hablaba del mar, de los pinos y del amor a la tierra? No había insultos al régimen, no había proclamas políticas explícitas. Era, aparentemente, una canción inofensiva. Y sin embargo, era el grito de libertad más potente que se había escuchado en décadas. La gente, asfixiada por años de grisura, de noticiarios manipulados y prohibiciones morales, adoptó la canción como un himno propio, como una bocanada de aire fresco. El disco empezó a venderse de una manera febril. Sonaba en los guateques de los pueblos, en los primeros radiocasetes de los coches SEAT, 600 que iban cargados de familias a la playa los domingos, y en las radios de las cocinas donde las mujeres lloraban sin saber muy bien por qué. El éxito fue tan arrollador, tan masivo y transversal, que el veto televisivo se volvió insostenible. El régimen tuvo que ceder ante la evidencia. No podían silenciar al hombre que había puesto música al alma del país. Serrat dejó de ser el rojo separatista para convertirse, casi sin quererlo, en el poeta nacional. Cuando por fin volvió a aparecer en las pantallas de televisión española, ya no era el chico simpático y tímido de los concursos de hace 3 años. Era un hombre cambiado. Llevaba el pelo largo, patillas anchas y una mirada profunda, casi desafiante. Su interpretación en televisión fue sobria, casi solemne, como si estuviera oficiando una ceremonia. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. Cantaba con esa media sonrisa irónica que luego se haría tan famosa. En ese momento, frente a millones de telespectadores, Serrat nos demostró a todos que se podía ser moderno sin perder las raíces, y que la cultura popular podía ser elevada a la categoría de arte mayor. El impacto de este álbum cruzó el océano nuevamente, pero esta vez no como un exiliado, sino como un conquistador. En Argentina, México, Chile y Uruguay, Mediterráneo se convirtió también en un himno. A Serrat le llegaron miles de cartas de exiliados españoles que lloraban al escuchar esa guitarra, de gente que había tenido que abandonar sus pueblos por la guerra o la pobreza, pero que al escuchar la canción se sentía abrazada, de vuelta en casa por unos minutos. Su regreso no fue una revancha llena de odio, fue una victoria moral indiscutible, elegante y serena. Pero su historia no termina ahí, porque Mediterráneo no es solo una canción bonita para el recuerdo nostálgico, es un símbolo de resistencia cultural y de coherencia personal. A veces, para salvarse uno mismo, hay que saber decir que no, aunque eso signifique perderlo todo en el corto plazo. Serrat perdió la oportunidad de ganar un festival de Eurovisión, perdió mucho dinero en contratos cancelados, perdió la comodidad de ser una estrella oficialista mimada por el poder, pero ganó algo mucho más valioso e indestructible: la eternidad y el respeto absoluto de su público. Hoy, más de 50 años después, esa canción sigue siendo elegida una y otra vez como la mejor canción de la historia de la música popular española en todas las encuestas, por encima de modas pasajeras, del reggaetón o del pop electrónico. Sigue sonando fresca, vibrante y necesaria, porque nos habla de cosas que nunca cambian, de la necesidad de pertenecer a un lugar, del amor por la naturaleza y de la libertad individual frente a la imposición. El legado de Serrat es inmenso y trasciende lo puramente musical. Nos enseñó que la poesía no es cosa de viejos libros polvorientos en bibliotecas cerradas, sino que puede vivir en la calle, en los labios de la gente sencilla, de los albañiles y las estudiantes. Nos demostró que se puede ser fiel a uno mismo, a su lengua y a sus ideas, y aún así triunfar masivamente. Y sobre todo, nos regaló un himno que nos une a todos los que hemos nacido o vivido cerca de ese mar antiguo, cuna de civilizaciones. Porque al final, como dice la canción en ese cierre estremecedor que parece un testamento vital, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal
y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de un hombre que se jugó el todo por el todo y ganó la partida más importante. Si este video te ha hecho recordar, sentir o descubrir algo nuevo, te invito a darle me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Te dejaremos por acá un video con otra gran historia de la música si quieres seguir reviviendo la nostalgia de aquellas viejas épocas que tanto extrañamos y valoramos en el presente. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria, la música y el sentimiento más puro. Nos vemos en una próxima ocasión para seguir recordando juntos las canciones y los artistas que marcaron nuestras vidas para siempre.